ciudadano de origen chino, presuntamente portador del coronavirus, en evaluación constante según el Ministerio de Salud Pública. Este martes, Pleno de la Asamblea Nacional conocerá informes de labores de varias instituciones del Estado que quedaron pendientes desde el 14 de enero. Esto en cumplimiento del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional efectuará el primer debate de los proyectos de reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y a la Ley de Minería. El proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa es prioridad para este 2020 en la Asamblea Nacional. En las próximas semanas, la Comisión de Justicia deberá analizar y votar el informe para segundo debate de este proyecto. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 27 de enero del 2020. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega como cada tarde a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos contándoles que el Ministerio de Salud informó que el ciudadano de origen chino, presunto portador del coronavirus, se encuentra aislado en una casa de salud. La cartera de Estado indicó que aplicaron los protocolos de seguridad y que ya se identificó la ruta que siguió el ciudadano previo a su arribo a Quito. Cerca de 100 personas están identificadas y aisladas, según el Ministerio de Salud, bajo vigilancia epidemiológica, debido al caso sospechoso de coronavirus. Se trata de los pasajeros que compartieron el vuelo con el ciudadano de origen chino que viajó al Ecuador el pasado 21 de enero. La información la entregó el director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Alfredo Olmedo. Este paciente ingresa asintomático, es decir, sin signos ni síntomas. Posterior a eso, el paciente se traslada a la residencia en donde pernoctó una noche. A partir del 23 de enero acudió a una casa de salud en donde fue evaluado, posteriormente aislado. Se hace todo el panel de virus respiratorio de este paciente, sale negativo, como le hemos dicho en algunas entrevistas, que primero hay que descartar casos de virus respiratorios. Adicionalmente a los dos contactos más cercanos del paciente, que son su acompañante y la persona que le recibió acá, que hasta el día de hoy no han presentado ningún tipo de sintomatología. Entre los síntomas que se observaron fueron afecciones respiratorias, tos, temperatura de 39 grados, dolor torácico y signos de insuficiencia respiratoria y renal. El paciente se encuentra actualmente hospitalizado en medida de aislamiento con el tratamiento médico correspondiente. Las autoridades se esforzaron en señalar en que cumplieron con los protocolos determinados por la Organización Mundial de la Salud. En horas de la mañana, la ministra de Salud, Catalina Andramuño, indicó que según la procedencia de los pasajeros, se elabora una historia clínica, realizan exámenes físicos y se registran los contactos con direcciones domiciliarias para realizar un seguimiento. A través de las redes sociales se ha difundido información respecto del estado de salud del paciente de origen chino y sobre 3 casos adicionales. Esta información fue desmentida por el Ministerio de Salud. El asambleísta Sebastián Palacios, integrante de la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, dijo que estarán atentos a la información proporcionada por los medios oficiales. Y yo sí quiero hacer un llamado a toda la ciudadanía a que mantengan la calma, a que se informen a través de los medios correspondientes, de los medios oficiales, y que no se alarmen por mensajes que puedan haber que no necesariamente tienen el argumento y la confirmación respectiva. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública recomiendan un lavado constante de manos y el uso de gel antiséptico. Si hay síntomas gripales, se aconseja usar mascarilla, evitar sitios de concurrencia masiva y aplicar medidas al estornudar o toser, como el uso de pañuelo o con el ángulo interno del codo. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Y cambiamos de tema para contarles que para este martes a las 10:30 está convocada la sesión 649 en la que el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá los informes de labores de autoridades de Estado, tal y como lo establece el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto y más en el siguiente resumen. La continuación de la sesión plenaria 649 arrancará con los informes de otras funciones o instituciones del Estado, tal como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 47. Para este martes acudirán presidente de la Función de Transparencia y Control Social, fiscal general del Estado, presidenta del Consejo Nacional Electoral, presidenta del Consejo de la Judicatura. Estas autoridades se sumarán a los informes ya presentados ante el Pleno por la Defensoría Pública y del Tribunal Contencioso Electoral. Estas autoridades se sumarán a los informes ya presentados ante el Pleno por la Defensoría Pública y del Tribunal Contencioso Electoral. En esa sesión ambas autoridades detallaron su trabajo. Ángel Benigno Torres, defensor, resaltó como primer punto el eje de transparencia. Señaló que la Contraloría General del Estado lleva a cabo un examen especial a la administración anterior. Y que concluyó con el informe general a varios exámenes especiales solicitados. De otro lado, Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, resaltó que en el 2019 la institución atendió recursos ordinarios de apelación, asuntos de litigio internos de organizaciones políticas, infracciones electorales y recursos extraordinarios de revisión y nulidad. El tribunal también ha realizado tareas de capacitación, de socialización a nivel internacional y a nivel nacional. Cualquier autoridad determinada por la ley presentará ante el Pleno de la Asamblea sus informes anuales. Asimismo, el Pleno podrá designar una comisión especializada para que analice los informes presentados. Como segundo punto, el Pleno de la Asamblea conocerá sobre un proyecto de resolución para solicitar la comparecencia del licenciado Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, ante el Pleno de la Comisión Ocasional de Tránsito, en virtud de la expedición de la resolución que reforma el reglamento de procedimientos y requisitos para la emisión de títulos habilitantes, a fin de que explique los alcances de la mencionada resolución e informe si ha existido afectaciones a los demás sectores del transporte del país. En la misma comparecencia, el director de la Agencia Nacional de Tránsito explique cuál es el mecanismo o metodología jurídica administrativa empleada para la emisión de resoluciones para el informe previo a la constitución jurídica de una compañía del permiso de operación. Se recibe en Comisión General a todos los gremios del transporte ante la Comisión Ocasional de Tránsito, a efectos de que se pronuncien de posibles afectaciones. La continuación de la sesión plenaria 649 está convocada para las 10:30. Mariela Logroño, TVL Noticias. Mientras que a las 15 horas se llevará a cabo la sesión 653 con el primer debate del proyecto de reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que busca la eliminación del Grupo Especial para Seguridad Presidencial y de las máximas autoridades. Además, los legisladores debatirán en primera instancia las reformas a la Ley de Minería. El proyecto de reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público fue tramitado al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales y busca eliminar el libro tercero de dicho código referente al Servicio de Protección Pública y del Estado, especialmente al Servicio de Protección Presidencial, decisión que, según el vicepresidente de la Mesa Legislativa, viola la Constitución y las leyes vigentes. Tiene prácticamente cosas que son absurdas, ya que no son compatibles con la Constitución ni con las leyes vigentes que tienen bajo responsabilidad Fuerzas Armadas de la Seguridad Nacional y la Policía, la Seguridad Ciudadana y el Orden Público. Y lo que se crea es un nuevo cuerpo, un nuevo organismo que está fuera de la ley, ya que se trata de un organismo con empleados o con un grupo de seguridad totalmente civil. Los comisionados argumentan que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instrumentos de protección de derechos y de seguridad para los ciudadanos, incluyendo al presidente de la República, y que la creación del servicio especial sería costoso para el Estado. Porque lo que se quería es crear este cuerpo con 600 miembros. Entonces, imagínenos
¿Cuánto solamente en salario, cuántos en alimentación, cuánto en equipamiento? El concepto general es que la Constitución ya establece quiénes son los órganos especializados en la protección del Estado interna y externa. Ahí tiene que funcionar la policía y tiene que funcionar el ejército. Como tercer punto, consta también en el orden del día de la sesión 653 el primer debate de las reformas a la Ley de Minería, proyecto que prohíbe toda actividad minera metálica y no metálica en cualquiera de sus fases dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, centros urbanos y poblados y en zonas declaradas como áreas intangibles. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente, amigos, este informe para primer debate relativo a este proyecto de reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público fue remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional el 26 de diciembre de 2018. Es precisamente este martes cuando ocurrirá esta primera discusión en el Pleno de la Asamblea, y para conocer detalles de lo que busca precisamente este informe que ha sido preparado por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta René Yandún. René Yandún, general de división en servicio pasivo, asambleísta por la provincia del Carchi, vicepresidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Asambleísta Yandún, bienvenido a TVL Noticias. Muchas gracias, buenas noches, un saludo a todos los quienes nos están mirando. Ha iniciado este nuevo año y vemos que el legislativo busca retomar el tratamiento de varios temas que han quedado, digamos, pendientes en determinado momento, como es el caso de este proyecto de ley que, como dijimos, el informe para primer debate estuvo listo ya para diciembre del 2018. Así es, considero de que ha estado rezagados algunas leyes. Una de ellas, por ejemplo, es el Código de la Salud, que tanto lo necesitamos. Pero dentro de ello también estaba pendiente tratar el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Pública, que comúnmente le llamamos el COESCOP. ¿Y qué contiene este código? Este código contiene 5 cuerpos dirigidos a 5 entidades. Y una de ellas es lo que vamos a tratar el día de mañana, que se refiere al Servicio de Seguridad Pública y Protección a la Presidencia de la República. Contenido en el denominado libro 3. Dentro del libro 3. Del código. Entonces, el libro 1 es el que se refiere justamente a la Policía Nacional, su organización, estructura, funcionamiento. El libro 2 se refiere a las entidades del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ese es el nombre auténtico y legal. El tercer libro, que es lo que vamos a tratar el día de mañana en las reformas. O sea, no es todo el código, es únicamente puntualmente el libro 3. Lo relativo al libro 3, que recibió muchas críticas en su momento y que se busca derogarlo. ¿Por qué? Así es. Prácticamente lo que se quiere con este libro es crear un nuevo cuerpo conformado única y exclusivamente por personal civil. Así lo dice el artículo 179 de esta ley. Razón por la que viene en contradicción entre las obligaciones y responsabilidades que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Civil Nacional. ¿Por qué? Porque son los encargados de brindar, por un lado, la seguridad territorial, la responsabilidad de la soberanía, y por otro lado, el orden público y la seguridad ciudadana, que es la policía. Y no existe dentro de la Constitución, en el artículo 158, en el 163 y en el 424, ningún otro elemento, ningún otro cuerpo adicional que se permita dar o brindar seguridad al presidente, al vicepresidente, a los ministros de Estado, a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, con perfiles a diferentes autoridades o personas que estén en riesgo, a otras autoridades que sean invitadas o vengan del extranjero. En fin, razón por la que prácticamente
no ha estado vigente, pero no ha sido aplicado. Y más bien ha entrado en discusión porque lo que se pretendía es crear este cuerpo civil como parte de un, yo diría, uso que le quería dar el presidente de Correa al estilo de la Guardia Nacional que tiene Venezuela. Razón por la que eso detuvo e impidió que el presidente Correa lo ponga en aplicación. Lo que sí, más bien también... que el presidente Moreno, en este caso, lo ponga en aplicación. Claro. Entonces, se ha venido más bien, en vez de utilizar este código, parte de este código en el libro 3, ¿qué es lo que ha sucedido? Que se ha venido utilizando mediante decretos ejecutivos la forma y manera de cómo resguardar, cómo dar la protección y la seguridad al presidente, al vicepresidente, a sus familiares y a los ministros de Estado. Esta responsabilidad en la casa presidencial, ojo, es responsabilidad de las Fuerzas Armadas históricamente. Por eso se ha denominado la seguridad de la casa presidencial. Pero en el tiempo del señor Correa, lo que se quiso es cambiar por este tipo de guardia de seguridad civil. En segundo lugar, yo creo de que se minimiza el trabajo que ha venido haciendo también la Policía Nacional, que es la encargada y responsable de la seguridad ciudadana y el orden público, encargado de todo lo que es el control, inclusive ahora del sistema migratorio, encargada de todo lo que es los brotes de inseguridad en todo el territorio nacional y, lógicamente, con la colaboración y participación con las Fuerzas Armadas. Es decir, no existe ningún otro elemento que venga a ser armado. ¿Por qué? Al crear este nuevo cuerpo, si va a brindar seguridad, no creo que pueda ser únicamente con un tolete o sin armas. Es imposible. Para establecer una propuesta como esta en su momento y en los términos en que se aprobó el Código de Entidades de Seguridad, se debió establecer procesos de formación, de capacitación. ¿Qué dijo la norma en ese sentido? La norma dice y establece que habrá un sistema de reclutamiento. Y en ese sistema de reclutamiento no ponen las condiciones fundamentales. Una de ellas, que dice ser ecuatoriano, pero no dice ser ecuatoriano por nacimiento y de hijos de padre o madre ecuatorianos. Entonces, tenemos nosotros aquí miles de ecuatorianos que vienen de Colombia, que vienen de Venezuela y que tranquilamente pueden formar parte de este cuerpo civil que se lo quiso formar. ¿Esto sería contraproducente a su juicio? Absolutamente contraproducente. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, no solamente ahora en el Ecuador, sino lo que vemos en Bolivia, lo que vemos en Argentina, lo que vemos en Brasil, lo que vemos en Venezuela, que prácticamente está lleno de dirigentes, líderes cubanos y que vienen a integrar las fuerzas de represión que es lo que se pretendió hacer con el presidente Correa. ¿Pero esto no pasa más, asambleísta, quizá por un tema ideológico? No solamente ideológico. La ideología, yo pienso, de que guarda aspectos absolutamente bondadosos y que nos lleva a buscar en la ciencia, en la filosofía, en la tecnología, cosas que permitan brindar la seguridad, en este caso, a todo nuestro pueblo, dándole paz, dándole tranquilidad, dándole forma de vivir y dándole también fuentes de trabajo para que haya la tranquilidad necesaria. Sin embargo, si hablamos de ideología como la que se pretende implantar en América Latina con el socialismo del siglo XXI, bajo un amparo de un determinado proyecto que se denominó el Foro de Sao Paulo, yo creo que no estamos en condiciones de llegar nuevamente al comunismo, al socialismo, bajo este nombre. Razón por la que yo considero
de que en buena hora que no fue puesto en ejecución, porque caso contrario se alteraba absolutamente las obligaciones de las Fuerzas Armadas y las responsabilidades que tiene la Policía Nacional. Ahora bien, este proyecto de reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana resulta de la unificación, si se quiere, o de la consideración que se hizo de varios proyectos de ley que se presentaron justamente en este sentido, apuntaban a este mismo objetivo. ¿Cómo ve usted ahora las condiciones? Si bien, bueno, mañana vamos a primer debate, en lo posterior habrá un segundo y definitivo debate, pero ¿cómo están ahora dadas las condiciones para dar paso a la aprobación de esta reforma, tomando en cuenta que en su momento no se logró precisamente excluir este tema dentro de todo este cuerpo legal? Pensemos que en la comisión a la que pertenezco, soy vicepresidente, la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad, habíamos venido debatiendo desde el 2018 sobre este tema. Y más bien, yo diría que hubo la mayoría de los compañeros que conformamos la comisión indicando de que este proyecto de ley no es aplicable. Me refiero únicamente al libro 3, que es el Servicio de Protección Pública y de Protección al Presidente de la República. Por lo que hemos hablado y ya he explicado. Por tanto, la comisión, después de largos debates, se tomó la decisión de que esta ley tiene que ser definitivamente extinguida, acabada y no puesta en vigencia porque… apartado del código, este puntualmente. Numeral 3, así es. El libro 3. Solamente el número 3. Razón por la que considero de que más bien esperamos que se cumplió con la votación en la comisión y hubo la mayoría para que este libro no entre en vigencia y más bien sea extinguido. ¿Habría entonces eventualmente las condiciones ya en el Pleno en su momento a su juicio? Al menos considero que sí, bajo la explicación que yo daré el día de mañana, ya que definitivamente va en contra de los artículos 158, que se refiere a Fuerzas Armadas, al 163, que se refiere a las responsabilidades de la policía, y al 424, que es el mandatorio sobre el tema de cómo se tiene que cumplir la Constitución antes que cualquier otra ley. Correcto, y estaremos pendientes de ese debate, asambleísta. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Ha sido la presencia del asambleísta René Yandún a propósito de lo que, reiteramos, ocurrirá este martes en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando se produzca este primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Y en más noticias, amigos, les contamos que para las 18 horas de este martes en la sesión 654 está prevista la comparecencia del ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables del Ecuador, José Augusto Briones, del liquidador de la compañía mixta Refinería del Pacífico, Cristian García, y del gerente general de la empresa pública de agua, Washington Argüello. Los funcionarios deberán informar acerca de la situación legal y técnica del acueducto La Esperanza El Aromo en relación a la emergencia de desabastecimiento de agua potable de los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó por un desperfecto del sistema eléctrico. El proponente de esta comparecencia es el asambleísta Guillermo Celi. Y un tema que significa la emergencia en salud para cerca de 300.000 manavitas, 100.000 familias. Hace cerca de casi 4 días dejó de funcionar el acueducto La Esperanza del Aromo, que brinda el servicio de agua cruda para potabilizar los municipios y cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó, generando un desabastecimiento terrible, colegas legisladores, por la falta de previsión y mantenimiento de un proyecto que ha costado a los ecuatorianos cerca de 300 millones de dólares. La Comisión de Fiscalización se reúne a esta hora para avanzar en el análisis y debate del informe dentro del proceso de enjuiciamiento político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínd. Nuestra compañera Mariela Logroño nos amplía esta información. Adelante.
Gracias, muy buenas tardes. A esta hora la Comisión de Fiscalización procede al análisis de las 8.000 fojas que corresponden a las pruebas de cargo y de descargo, esto dentro del juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. Por informarles además que este día vencía el plazo para que la mesa legislativa entregue el informe final a la presidencia de la Asamblea. Por unanimidad, los integrantes de la Comisión de Fiscalización aprobaron que se pueda solicitar una prórroga de 5 días más a la presidencia de la Asamblea. La titular de esta mesa, la asambleísta Joana Cedeño, explicó. El documento básicamente tiene la parte estructural del informe que estamos empezando a trabajar. Como ustedes saben, la comisión tiene que realizar el proceso de valoración de pruebas que implica un análisis detallado de toda la información, la documentación y las comparecencias. De acuerdo a lo que determina la ley, la ampliación de plazo contaría hasta el día sábado, sin embargo nosotros aspiramos máximo hasta el día jueves poder aprobar un informe. Como ya lo dijo la presidenta, hasta este día jueves se prevé contar con este informe final sobre el juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional, Diana Atamaín, si se archiva o a su vez si se recomienda la censura y destitución de esta autoridad al frente del CNE. Por informarles que también existen criterios divididos al interior de la mesa legislativa con respecto si se debe o no censurar a la titular del Consejo Nacional Electoral. Escuchemos cuáles son estas reacciones. Nosotros hemos pedido a todo el bloque que se pueda justamente solventar esta etapa y obviamente previo a la decisión tendremos un nuevo bloque para que esta decisión sea consensuada también con la postura del bloque. Bueno, estamos viendo que hay algunas notas de demostración de incumplimiento de funciones. Creo que hay que la solicitud de prórroga el día de hoy es precisamente para profundizar aún más. Y hemos encontrado de que hay muy poca o casi nada de, hablemos así, de indicios de que haya una responsabilidad para llevar este juicio político. ¿Por qué permitió el tráfico de influencias con el señor Loyo? ¿Por qué fue sancionada, en este caso por el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Por qué no se hizo la auditoría informática? También surgen dudas con respecto a si habrán todas las garantías para las elecciones del 2021. Sí, la democracia va a estar ahí pendiente. Ya lo que pase después, en el 2021, eso hay que verlo. Hay muchos casos que todavía dejan alguna tela de duda en el ambiente. Recordemos cuáles son las causales que llevan a este juicio político en contra de Diana Atamaín. Es por el incumplimiento de funciones, por el proceso electoral llevado a cabo en Los Ríos por supuestas irregularidades, la destitución de la autoridad electoral de esa provincia, también por el incumplimiento de un reglamento de auditorías y una demora en una respuesta de un pedido de consulta popular por parte del colectivo Yas Unidos. Por añadir nada más que la presidenta del Consejo Nacional Electoral esté en su cargo desde noviembre del 2018. Es la información que se genera al momento desde la Comisión de Fiscalización. Los mantendremos informados. Buenas tardes. Gracias a Mariela por ese reporte. Y ahora, amigos, vamos a una pausa. Al volver, más información. Quédese con nosotros. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Continuamos con más de TVL Noticias, emisión estelar, amigos, y ahora nos vamos a enfocar en los temas económicos. Y es que ha iniciado este nuevo año, el 2020, y con ello la mirada está puesta en lo que serían las proyecciones económicas precisamente para los próximos meses. Vamos a dialogar al respecto con el economista Víctor Hugo Albán. Víctor Hugo Albán, economista, docente universitario, analista económico, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Economista, bienvenido a TVL Noticias. Muchas gracias, a la orden. Lo dicho en la presentación de la entrevista, el 2019 fue un año al que muchos calificaron como complicado. Y hay quienes advierten que el 2020 está también lleno de desafíos en materia económica. ¿Cuál es la mirada que se hace desde el Colegio de Economistas de Pichincha? Bueno, realmente no va a haber crecimiento. El año 2019 hubo un decrecimiento del 0,5 para el Fondo Monetario Internacional, para el Banco Central el 0,7, para nosotros el 0,1, menos de 0,1. Y la proyección para el 2020 es un poquito más delicada,
porque no hay ingresos. La frustración que se tiene del presupuesto general del Estado es que no ha sido debidamente financiada. Nuevamente, pues entró por Ministerio de la Ley el presupuesto y es un presupuesto determinado para 2 años, porque como el año 2021 es año electoral, se prolonga del 2020. Nosotros tenemos gran preocupación del financiamiento del presupuesto, puesto que, para decir del mismo ministro de Finanzas, existe 3.500 millones de desfinanciamiento. Es decir, para nosotros es muy corta la previsión del ministro y creemos que está sobre los 6.500 millones, puesto que hay ingresos que no están totalmente certificados, como es la monetización de muchos activos, entre esos del CNT, el Banco del Pacífico, algunas petroleras, que realmente ni siquiera tienen balances auditados y tenemos serios conflictos. De todas maneras, pues la proyección en cuanto a ingresos se basa también en la deuda ya adquirida al Fondo Monetario Internacional, pero eso es una parte de los 31.000 millones de presupuestados sin tomar en cuenta los combustibles. Se estima que verdaderamente están financiados alrededor de unos 15.000 millones de dólares que son impuestos, es decir, aportaciones de los contribuyentes ecuatorianos. Lo demás se estila ingresos por ventas petroleras, que también tenemos serios problemas, puesto que las preventas petroleras, hoy recién identificadas, que son en 15.000 millones de dólares, que se prevendió a PetroChina, a PetroTailandia, entre otros, lógicamente todavía se tiene deudas de alrededor de 7.000 millones y estamos teniendo conflictos, dicho por los analistas petroleros, de que posiblemente tengamos que comprar petróleo para, atender las preventas petroleras. Es decir, hay serios conflictos en los ingresos y tenemos que analizar y revisar el gasto permanente. El gasto permanente dentro de lo que es el presupuesto general del Estado todavía sigue siendo muy alto. Se ha prometido al Fondo Monetario Internacional revisar las cifras, pero lo único que se ha hecho es mantener el gasto permanente en alrededor de casi 15.000 millones de dólares. De esto se destinan 10.000 millones en sueldos y remuneraciones al sector público. De todas maneras, hay esperanzas de que el sector aurífero, el sector minero, dé un alcance a los ingresos y tengamos una mejor suerte hasta el 2021. Es decir, el 2020 tenemos previsto por el Fondo Monetario, por el BID, por la CAP, que va a haber un decrecimiento. Hace pocos días la señora Artola, gerente del Banco Central, dijo que hay que ser optimistas y que el menos 0,7 que estaba proyectado se vuelva, 0,7 positivo. Hemos realizado todas las simulaciones y no sale por ningún lado ese crecimiento. Más bien nos tiene muy preocupados la falta de inversión. El viaje del presidente de la República a Suiza, a Davos, nos da una esperanza, no muy grande, pero ha tenido contactos de inversión. Lo que pasa es que falta más legislación en la parte pertinente a la parte laboral y a la parte fiscal, que son asuntos que los inversionistas están mirando al Ecuador como un país potencial de inversión, pero tienen que hacerse ajustes a este tipo de legislación que hace falta para la inversión. Varios temas, economista, si me permite, para un poco ir desmenuzando varios aspectos a los cuales usted ha hecho referencia. En lo relativo a la preventa petrolera, ¿es posible una renegociación en la medida en que ha sido un pedido recurrente desde varios sectores? Bueno, nosotros quisiéramos que el señor presidente de la República ya tome como parte de política pública la revisión de esos contratos, ¿no? Son alrededor de 9 contratos, de los cuales uno en marzo del 2017 ya fue cancelado, se terminó, pero los demás están vigentes y la deuda es bastante significativa. Y aunque ustedes no lo crean, revisando cifras, son 5.000 millones de dólares solo en intereses. Es una cantidad bastante significativa
que tiene que pagarse. Y faltan en cuanto a entrega de barriles, 333 millones de barriles de petróleo, que si multiplicamos por una media de $50, salen alrededor de 75.000 millones de dólares, lo que significa un gran perjuicio para el país. Hemos dado por escrito al señor presidente con cifras oficiales dadas por el Petroecuador, que realmente preocupa. Ahora, el ciudadano común y corriente no entiende este tipo de negociaciones y como vive el día a día, no se da cuenta del gran perjuicio que sufrió el país con estas preventas petroleras. De otro lado, economista, los proyectos mineros que ya están caminando, ¿podrían significar en determinado momento un respiro para la economía del país? De todas maneras, es un nuevo ingreso que se prevé, pero no es a mediano plazo ni a corto plazo. Se entiende que en 2 o 3 años ya tendremos, digamos, algún significado en cuanto a ingresos. Es lo mismo que pasa con el petróleo. Nos estamos pidiendo nosotros que se amplíe la producción de 550.000 barriles diarios a por lo menos 700.000 barriles o 750.000. Pero eso no es de un día para otro. Eso es realmente a mediano plazo. Pero el mero hecho de que se sepan los organismos internacionales que vamos a tener nuevos ingresos, eso abre puertas para el crédito, el riesgo país baja y podemos financiar el presupuesto, sobre todo en lo que manda la Constitución, que es seguridad, salud, educación, ¿no? Que es importante para los ecuatorianos. Ahorita estamos bastante preocupados porque el presupuesto en 3 meses tendrá que nuevamente estar deficitario y tendremos que recurrir, si no hay ingresos frescos, por impuestos a nueva deuda. Para ir cerrando, economista, en materia de inversión que usted también ha señalado a propósito de esta cita en Davos, en donde participó el presidente de la República, ¿cuánto o cuán determinante podría resultar el hecho de que este 2020 es un año preelectoral? Nos acercamos ya a lo que serán las elecciones presidenciales de 2021. ¿Cuánto puede pesar este escenario, este factor para el dinamismo económico de nuestro país? Bueno, hemos realizado varios análisis, varias proyecciones y creemos de que va a ser un año difícil de inversión, porque no se sabe quién viene, qué decidamos los ecuatorianos en cuanto a elecciones. Realmente se sabe que están 29 candidatos a la presidencia y eso perjudica la inversión. O sea, realmente, si no hay inversión, no hay empleo. Eso quisiera que los ecuatorianos que se creen que son, digamos, como con justo derecho ser candidatos a la presidencia de la República, mediten en función de país. Y en países grandes como son Estados Unidos, Rusia, máximo hay 2 candidatos, 3 ya es una exageración. Aquí 29 candidatos ya oficialmente determinados, es un desastre para la inversión. Es decir, no hay una organización política. No sé qué está pasando en el país. La parte política es muy difícil manejarla acá en el Ecuador. La legislación realizada en la anterior asamblea dejó serios vacíos y por eso hay tantos candidatos. Hay 275 movimientos políticos. Alguien decía que deberían haber 270 candidatos a la presidencia, lo que sería una barbarie, ¿no? Pero el mero hecho de que, sugerencia del Colegio de Economistas, se corte el financiamiento de parte del Estado a los grupos políticos estos, sería una manera de controlar este desborde de candidatos que no hacen sino hacer daño al país, porque no puede venir inversión cuando más lo requiere, puesto que tenemos el 63% de desocupación, que es un equivalente a más o menos 5.500.000 ecuatorianos. Y este año serán 5.700.000, que es lo que hace migrar o tener una gran frustración, porque muchos de los ecuatorianos ya son profesionales universitarios que buscan empleo de lo que sea. Y a esto se suma la gran cantidad de migrantes venezolanos, que no todos son paupérrimos que vemos en las calles. Hay una gran cantidad de profesionales, médicos, ingenieros,
que están en busca de empleo y son competencia para los ecuatorianos. Realidad sobre la que hay que tomar acciones y medidas urgentes. Economista. Es así. Gracias por habernos acompañado. Ha sido la presencia del economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, con estas proyecciones económicas para este 2020. Asamblea en territorio. Tu participación es importante. Y avanzamos con más noticias, amigos. Como parte de la iniciativa Asamblea en Territorio, el presidente del Parlamento, César Litardo, y la Comisión de Desarrollo Económico sesionaron en el complejo arqueológico Ingapirca, en la provincia de Cañar, para recoger observaciones al proyecto de ley de turismo. La construcción de leyes con la ciudadanía es parte de los ejes de trabajo del presidente de la Asamblea Nacional. Es por ello que tanto César Litardo junto con la Comisión de Desarrollo Económico se trasladaron a la provincia de Cañar para recoger observaciones ciudadanas al proyecto de ley orgánica de turismo. Precisamente sesionaron en el complejo arqueológico Ingapirca, en donde se dieron cita a varias autoridades y la comunidad en sí. El titular del Legislativo precisó que mediante la propuesta de ley se busca generar conectividad y mayor acceso para potenciar los diversos tipos de turismo que tiene nuestro país. Ecuador tiene un alto potencial de turismo. Ecuador tiene una potencialidad para poder generar un turismo que es inyección económica directa. Hay que generar condiciones. A esta ley lo hace. Hay que hacer desarrollo de turismo comunitario. De su parte, el presidente de la comisión, Esteban Albornoz, resaltó la importancia de actualizar la ley de turismo vigente, por lo que manifestó que su tratamiento será prioridad en la agenda de la mesa legislativa. Recordemos que tenemos una ley de turismo que tiene 18 años de vigencia, está vigente desde el año 2002, necesariamente tiene que ser actualizada, revisada, cuánto ha cambiado el turismo, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. A la cita acudió también el ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, quien se mostró expectante con la aprobación de la ley que asegura beneficiará al país. Creemos firmemente en la construcción, en la preservación de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio arqueológico, una vía innegable de desarrollo para nuestras comunidades, y si no está ligado a esa posibilidad de desarrollo, tampoco tiene sentido. Tras recoger los aportes ciudadanos, las autoridades compartieron con la comunidad una tradicional ceremonia de purificación y luego participaron de una pamba mesa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y luego de reunirse con la Comisión de Desarrollo Económico, el presidente de la Asamblea Nacional participó en el desfile de la ciudad, así como en una feria de emprendimiento con productos de la zona. El desfile se realizó en conmemoración de los 19 años de la declaratoria del Cantón como la capital de la arqueología y la cultura del Ecuador. El presidente de la Asamblea Nacional resaltó la importancia de mantener las tradiciones y conservar la cultura de nuestro país. Creo que es una tradición importante reconocer a un pueblo que tiene una historia vital para el Ecuador y que en esta agenda del territorio, tanto ayer como hoy, hemos hecho varias actividades que van a permitir no solamente mejorar las condiciones de la cultura, de respetar el tema ancestral de estas tierras, sino también pues fortalecer leyes. De su parte, las autoridades locales agradecieron la visita de las autoridades y se refirieron al proyecto de ley de turismo como un potencial para su provincia. Destino turístico como Ingapirca y 149 atractivos turísticos de toda la provincia del Cañar. Aquí debemos de vivir en hermandad, en unidad, por eso efectivamente están las autoridades a nivel nacional. Importante, porque efectivamente nuestra tierra milenaria, nuestro Cañar milenario se merece ser reconocido. En el desfile participaron más de 100 grupos de danza, tanto de la provincia como de otros destinos. También estuvieron presentes los legisladores Encarnación Duchi y Homero Castarien, oriundos de la zona. Luego del desfile, el presidente de la legislatura recorrió una feria de emprendimientos donde observó y deleitó productos tradicionales de la zona. Además, entregó un acuerdo legislativo al alcalde de Cañar, mediante el cual se expresa su reconocimiento al trabajo a favor de los ciudadanos. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
Mientras que el pasado viernes en la provincia de Santa Elena, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, recorrió el plan hidráulico Acueducto Santa Elena, etapa 1, en donde se construirán 11 reservorios del sistema Río Jativa en la comunidad manantial de Colonche. En esta cita, el titular del Parlamento adelantó que se trabajará en proyectos de ley complementarios a estas obras. Cerca de 3.300 hectáreas serán irrigadas gracias al proyecto Paz Etapa 1, que consiste en la construcción de 11 reservorios del sistema Río Játiva en la comunidad manantial de Colonche en Santa Elena. El secretario del Agua, Marco Troya, resaltó los alcances de esta obra. Aquí podemos ver cómo está plasmado el esfuerzo del MAC, que con estas 11 reservorios podrá seguir capitalizando proyectos a través de la Subsecretaría de Riego y podemos generar la riqueza y el trabajo que tanto necesita nuestro país. De su lado, el presidente de la Asamblea, César Litardo, en su visita a territorio, destacó la Agenda Parlamentaria 2020, con temas ligados al sector productivo del país. Habló de reformar a la Ley de Recursos Hídricos vigente desde el 2015. A través de ejemplos, explicó cómo puede beneficiar al sector del agro. Para que haya financiamiento a un costo preferencial para poder realizar sus proyectos, para que haya una mejor administración de los recursos hídricos. En una siguiente propuesta también detalló las limitantes para las comunas y el acceso a créditos. Por ello no descartó reformas a la ley. ¿Cómo financian las comunas la posibilidad de generar desarrollo productivo, agricultura, con crédito? ¿Y cómo las comunas pueden generar crédito si no pueden hipotecar sus tierras? ¿Cómo las comunas pueden generar crédito si no podemos entregar la tierra para que el Banco Ecuador, la banca privada, del crédito? El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, destacó el compromiso del gobierno en velar por el sector rural del país. Reiteró el eje de financiamiento para obras. Nuestra obligación es hacer lo mejor posible con ese dinero, con honestidad, con eficiencia, de forma rápida, porque no hay más tiempo que perder. ¿Cuántas centenas de años, siglos, ha esperado este territorio ancestral para ver eso? Estas actividades del titular de la legislatura forman parte del trabajo en territorio, donde además de conocer las problemáticas de cada sector, se informa de las normativas en ejecución y en tratamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora les contamos que este miércoles se reactivará la comisión ocasional que analizó los hechos suscitados durante el paro nacional. Los legisladores se concentrarán principalmente en el seguimiento a las víctimas. Esta mesa legislativa prevé trabajar hasta diciembre y presentar un informe. Según el presidente de la comisión ocasional que investigó los hechos suscitados durante el paro nacional de octubre pasado, esta semana se reactivaría el trabajo de la mesa legislativa para dar seguimiento al tema. Lo que vamos a hacer es abrir una suerte de hoja de ruta para asumir todos los roles que nos dio la Asamblea Nacional. Fundamentalmente hacer el seguimiento de cómo están los casos de cada una de las víctimas, sea del tema de fallecidos, de heridos, de parte y parte. Para ello, la comisión en su primera sesión planificará tanto la metodología de trabajo como el cronograma de comparecencias de autoridades como de las víctimas del paro. Y un sinnúmero también de reuniones con algunos actores, especialmente en el tema de víctimas, para lograr que se haga justicia, se esclarezca la verdad y, de ser el caso, que exista reparación. Según su presidente, la comisión también analizará los resultados de los diálogos entre el gobierno y la sociedad, así como la intención de efectuar acercamiento entre las partes. Creo que el rol de esta comisión debe ser, es mi posición personal por supuesto, intentar acercarlos, porque el país lo que quiere es unidad, el país lo que quiere es trabajar en un ambiente de paz. Hay que bajar estas tensiones y tratar de construir una agenda concertada, conjunta, común. La mesa revisará el informe también de la CIDH y espera hasta diciembre de este año presentar un nuevo documento que será conocido en el Pleno de la Asamblea. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la Comisión de Justicia tramita el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Los principales temas de este documento tienen que ver con la creación del sistema de evaluación a las leyes, clarificar la potestad del Ejecutivo sobre los vetos, entre otros.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa son prioridad para este periodo legislativo. A criterio de Mae Montaño, su aprobación subsanará inconsistencias en la ley que rige a los asambleístas. De hecho, una de las propuestas es sobre los informes de la Comisión de Fiscalización. Ella cree que deben ser conocidos por el Pleno cualquiera que este sea el resultado. Hemos reclamado que todo juicio político debe llegar al Pleno. Tengo la sensación de que la comisión no querrá quedarse con esa papa caliente. Entre las reformas también se analiza la potestad del proponente versus el ponente de un proyecto de ley. Patricio Donoso no descarta que quien propuso el texto tenga injerencia en el segundo debate. Yo soy de aquellos que piensan que el proponente es más dueño de la ley que el ponente, pero actualmente el ponente quita y pone lo que quiera y eso está mal, eso no es democrático. Por tanto, en un segundo debate debería el proponente también poder incorporar temas inherentes a su iniciativa, a su redacción, porque el proponente es quien redactó la ley. Uno de los temas con mayor interés es sobre los causales de destitución de un asambleísta. Patricio Donoso cree que además de las 6 escritas en la ley, se incorpore sanción por abandono del cargo. ¿Cómo actuar en los casos en los cuales hay vacíos legales? Por ejemplo, el tema de los asambleístas de México es un vacío, porque en la ley establece solamente, artículo 115, 6 causales para perder la condición de legislador y en ninguna de ellas está el abandono al cargo, por tanto esas son reformas importantes. Sin embargo, Henry Cucalón piensa que no es necesario, pues en la Constitución ya especifica los motivos para destituir. Hay que legislar con sentido común en base también a la Constitución. Recuerden que las causales de destitución de los asambleístas que están en la ley son exactamente los mismos que están en la Constitución aprobada en el 2008 por el pueblo ecuatoriano. Las reformas se analizan al interior de la Comisión de Justicia. Esta mesa legislativa deberá aprobar el informe para segundo debate y ser remitido al Pleno para que siga el proceso correspondiente. Según los integrantes de esta comisión, el proyecto ha tardado por otras leyes que la mesa debió dar trámite con mayor celeridad y no descartan que durante esta semana se debata el proyecto. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y el seguimiento a la proforma presupuestaria, el proyecto de ley de turismo, así como el de reducción de plásticos y el veto del Ejecutivo al proyecto de ley de emprendimiento e innovación son algunos de los temas en los que la Comisión de Desarrollo Económico trabajará durante este 2020. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó por unanimidad su agenda de trabajo para este 2020. Fernando Burbano explica los temas a los que la Comisión les dará mayor atención. Pero lo fundamental, varias leyes que generan empleo, respecto del artesano, respecto de la reactivación económica de los sectores más vulnerables, respecto del turismo, que es algo fundamental. Esta es una ley que cual vamos a trabajar mucho. En cuanto a los proyectos de ley, hay informes en el Pleno, en manos del Ejecutivo y en la Comisión. En total son 22 proyectos de ley en trámite. Burbano dice que durante este año se aprobarán para que los ecuatorianos cuenten con leyes que los benefician. El Pleno está para analizar el veto sobre la ley del emprendimiento y la innovación, la ley de plásticos de un solo uso, también tenemos que hacer una retroalimentación. Y hoy día hemos propuesto desde esta comisión especialmente hacer un control político de lo que está pasando con los temas que afectan el bolsillo de los ecuatorianos en Manabí. Sobre la aplicación de la proforma presupuestaria, el legislador Mauricio Zambrano cree fundamental que la comisión haga el seguimiento para conocer si los recursos han sido destinados como fueron planteados. Claro, todo lo hicimos velando el bienestar del país, que sea un presupuesto que vaya acorde con las necesidades del país. Todos pusimos nuestro punto de vista, nuestros criterios y yo considero que también por eso nosotros tenemos que hacerle seguimiento a esto. Muchas de las observaciones planteadas no fueron acogidas por el Ejecutivo. Entonces, también eso nos tiene que llamar la atención. Otro de los ejes de esta comisión es el trabajo en territorio, como un mecanismo para dar a conocer el trabajo legislativo y como parte de la socialización que se debe realizar de los diferentes proyectos de ley. De hecho, este 25 de enero, la comisión visitó Cañar y tiene previsto trasladarse a Loja el 8 de febrero para recibir aportes al proyecto de ley de turismo y compartir los beneficios del proyecto de ley de emprendimiento. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Emprendedores.
Así es, amigos, vamos con nuestro segmento Emprendedores. Si usted está enfermo, vive solo y no puede acudir a un médico, ahora hay alguien que puede enviarle uno a domicilio. Si usted quiere librarse de muchas cosas que ya no usa y que le estorban, ahora hay alguien también que puede ayudarle. Hace 2 años, Juan Carlos Larrea y Arturo Castillo tuvieron una idea: crear una aplicación que pueda ser descargada en un teléfono celular y que a través de ella las personas puedan pedir muchas cosas a domicilio, desde un tanque de gas hasta un médico. Esta es la historia del emprendimiento Descomplícate que les presentamos a continuación. Lo que vimos es la necesidad de llevar muchos servicios a la casa y que no estaba cubierta actualmente en Quito y en el Ecuador. La idea nació hace aproximadamente 2 años. Ahí pensamos en varias cosas, desde el gas de uso doméstico, donde nos incomodaba el sonido, y temas como el médico a domicilio o la chatarra. Entonces dijimos, hay muchas cosas que se pueden hacer en la ciudad. Lo que acaba de hacer la Asamblea Nacional es fabuloso. Yo creo que es el resultado de esa avalancha de necesidad que tiene el emprendedor, y no te fijes al emprendedor como un estudiante de colegio, de secundaria, de universidad. Hay emprendedores que pasan los 40, 50, 60 años. Y entonces creo que es el resultado de esa vehemencia de querer hacer algo, aprobados y sustentados en una ley que te apalanque y te ayude a hacer esto. Yo creo que debería aquí fundamentarse, y la calificación de los asesores para emprendedores a partir de lo que la Asamblea hace, es justamente tomar a los ejemplos más vivos que tuvieron la experiencia de cómo empezaste, cuántas veces te caíste y qué es lo que has conseguido. Caerse es natural. Los emprendedores deben saber que caerse es natural, y eso es la escuela. La palabra clave que tú has mencionado es cultura. Y la cultura obviamente viene desde la formación temprana de qué es lo que hago. Si te comparas con otros países del primer mundo, ellos ya en sus pensos escolares tienen el emprendimiento, tienen el análisis, tienen el recurso. Acá en un par de colegios de Quito he conocido que también ya se incorpora esto del emprendimiento, y hay ejercicios. Y fíjate, tan fabuloso esto que de los mismos colegios ya salen empresas, ya salen ideas que después entras del recurso y se vuelven empresas en otros años. Agenda de actividades. Rápidamente, la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este martes 28 de enero, 7 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento a las responsabilidades del Consejo Consultivo, previsto en el artículo 23 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el conocimiento, análisis y aprobación del articulado para el informe de segundo debate de las reformas a esta normativa. Será en el Salón 2, primer piso, Palacio Legislativo. 10:30, sesión 649 del Pleno de la Asamblea Nacional. Quedó pendiente la presentación de informes anuales de labores de varias autoridades de conformidad con lo que señala la Ley de la Función Legislativa en su artículo 47 y el debate de un proyecto de resolución para solicitar la comparecencia del director ejecutivo de la Agencia de Tránsito ante la Comisión Ocasional de Tránsito para que informe respecto del reglamento de procedimientos y requisitos para la emisión de títulos habilitantes. Debe explicar los alcances de esta resolución y si ha existido afectaciones a los demás sectores del transporte en el país. 15 horas, sesión 653 del Pleno de la Asamblea, el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y también el primer debate de las reformas a la Ley de Minería. Mientras que a las 18 horas está convocada la sesión 654 del Pleno de la Asamblea, arrancará con el himno nacional y tendrá lugar la comparecencia del ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Augusto Briones, del liquidador de la Compañía Mixta Refinería del Pacífico, Cristian García, y del gerente de la Empresa Pública de Agua, Washington Argüello, para que informe la situación legal y técnica del acueducto La Esperanza El Aromo en relación a la emergencia de desabastecimiento de agua potable de los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó por un desperfecto del sistema eléctrico. Hasta aquí las noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.